Bienvenidos una vez más. Bueno, hoy vamos a trabajar con el AS2164, que es este circuito integrado súper interesante que tiene 4 VCAs metidos, encapsulados en este pequeño espacio, y que, como podemos ver en el pinout de su integrado, tiene un sistema bastante simple. O sea, están los 4 VCAs ahí metidos con su entrada de audio, salida de audio y su entrada de control. Y bueno, la alimentación positiva, negativa y tierra, que en principio parece que es bastante simple su funcionamiento, y eso, en un espacio muy reducido tenemos ya 4 VCA para poder utilizar y trabajar en nuestro sistema modular. Si vemos un poco de lo que es la implementación acá en el datasheet de este circuito, es bastante simple. Bueno, acá tenemos la parte de alimentación, ¿no? Tensión negativa, tierra y tensión positiva, los dos capacitores de desacople. En este caso está alimentado con menos 15 y más 15, pero con menos 12 y más 12 también funciona. Y como podemos ver, tiene la entrada de control por voltaje, la entrada de audio y la salida de audio. La salida le ponen un amplificador inversor, simplemente supongo que con un filtro para reducir algún tipo de ruido o alguna cosa por el estilo. Y lo mismo a la entrada, tiene este pequeño filtro pasa abajo, supongo que con la misma modalidad, con la misma intención, digamos, de reducir el ruido o cualquier señal de alta frecuencia que esté por ahí dando vuelta. Y bueno, y con esto ya tendríamos el VCA funcionando. Uno de los VCA, tenemos 4 para utilizar, así que es un montonazo. Este datasheet, bueno, acá tenemos el esquemático, digamos, interno del integrado, lo que está hecho con silicio, cómo está puesto los distintos transistores, diodos, etcétera, etcétera, y cómo funciona, para entender un poco el funcionamiento. Este datasheet es un poco más escueto que este otro de acá, que es de otra empresa, que es el mismo integrado, pero fabricado por otra empresa. Y acá hay un poco más de información al respecto, con otros circuitos de implementación. Pero bueno, básicamente lo importante acá es esto, digamos, la alimentación, que tiene de más menos 4 a más menos 18. Nosotros vamos a trabajar con más menos 12, así que estamos perfectos. La ganancia, que tiene de menos 100 dB a más 20 dB, siendo 0 dB la ganancia unitaria. O sea, tiene un montón de ganancia, está buenísimo. No external trimming, o sea, no necesita mucho seteo externo, aunque ahora vamos a ver que para alguna aplicación quizás nosotros sí necesitamos hacer algo así, para nuestra aplicación en realidad. Y bueno, tenemos acá otros circuitos de implementación también interesantes. Bueno, este es el mismo que estábamos viendo antes, solamente que dibujado de manera distinta, ¿no? Fíjense que la entrada de control por voltaje, la entrada de audio, la salida de audio, con el TLC32, inversor y este pequeño filtro. Y luego otras implementaciones también, como por ejemplo esta, donde lo alimentan simplemente con 9 volts. Entonces, cómo implementarlo, por ejemplo, sobre todo para pedales de guitarra y eso, donde, bueno, lo que hacen, supongo, no lo viven, pero calculo que debe ser offsetearlo y ponerlo en 4.5 como 0. Otras más por acá que, bueno, esta implementación para conseguir un control lineal. Recordemos que este VCA es exponencial, el funcionamiento, ¿no? La entrada de control, así como está, es exponencial. Si uno quiere tener entradas de control lineal, tiene que hacer esta implementación, también bastante simple. E incluso acá, digamos, este filtro de 3 polos variable, ¿no? High pass, esto que calculo que debe ser low band pass, y VP, no sé qué es, pero bueno, supongo que será eso, pasa banda, pasa alto, supresor de banda quizás, no sé. Bueno, en fin, hay varias aplicaciones y demás. Este datasheet es más completo, recomiendo leerlo entero, siempre se aprende bastante, aunque no se entienda todo, ayuda a comprender muchas cosas y es parte del ejercicio de la gimnasia de meterse en la electrónica. Entonces, tal cual vimos, este VCA en principio pareciera ser bastante simple su funcionamiento, pero hay acá un detalle que, bueno, después de leer todo esto, investigar, la entrada de control por voltaje no es, digamos, no está estandarizada como es en los sistemas Eurorack. En los sistemas Eurorack, en general, el 0 volt es atenuación infinita, ¿también? O sea, no deja pasar el sonido, el VCA, mientras que 5 volt aproximadamente, dependiendo de cuál sea el fabricante, cómo esté diseñado el módulo y demás, o si es Eurorack o si es 5U, 5 volt es ganancia unitaria, ¿está bien? O sea, lo que entra sale tal cual está. En este caso, los VCA trabaja al revés. Cuando hay 0 volt, la ganancia es unitaria y pasa todo normal. Y cuando hay 3.33 voltios, la atenuación es infinita. Entonces, si yo le mando una señal de un envolvente que va de 0 a 5, va a funcionar al revés. O sea, cuando esté en 0 va a dejar pasar el sonido, cuando vaya subiendo ese voltaje lo va a ir atenuando, y cuando vuelva a 0 va a volver a dejar pasar el sonido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acomodarlo a nuestro esquema de Eurorack? Bueno, por un lado tenemos que hacer que esta entrada, en vez de responder de 0, ganancia unitaria, 3.33, ganancia menos infinito, ¿no? O sea, atenuación infinita, que se invierta.
O sea, cuando venga voltaje, por un lado, vamos a poner, si dejamos los mismos valores, que en 333 la ganancia sea unitaria y en 0 sea infinita. Entonces, eso es relativamente fácil con lo que vimos el capítulo anterior, donde trabajamos con operacionales, en el capítulo sobre mixers, trabajamos con operacionales y vimos cómo podemos hacer muy fácilmente una inversión de una señal a partir del uso de un operacional y entrando a su entrada inversora, hacer un amplificador de ganancia unitaria y que además se me invierta la señal. Pero además, si yo invierto la señal, o sea, si yo por ejemplo tengo una señal que viene de 0 a 5 y la invierto, lo que va a hacer es ir de 0 a menos 5. Y aunque la dirección está bien, o sea, en vez de subir baja, la señal está offseteada, o sea, lo que voy a hacer es mandarle de 0 a menos 5 y va a ir de ganancia unitaria a amplificación. Entonces yo lo que tengo que hacer es que el 0, acá, cuando no haya nada conectado, sea 3.33, 3.4 volts. Y cuando le mande voltaje, ese voltaje vaya hacia abajo. ¿Está bien? O sea, para que cuando llegue a 0 tenga ganancia unitaria y si se pasa de 0, bueno, empieza a amplificar. Entonces, lo que vamos a hacer es, además de invertirle la señal de lo que llegue, vamos a offsetearla, vamos a sumarle un valor negativo, un valor negativo, porque cuando no haya nada conectado, si nosotros, bueno, ahora vamos a verlo en el KiCad, así no me estoy acá en el aire, voy a terminar confundiendo más. Bueno, acá tenemos mi integrado tal y cual está puesto en KiCad, ¿no? Como lo diseñaron en KiCad, tenemos acá las alimentaciones, negativo de tierra y positivo, y luego las entradas, digamos, de cada uno de los VCA, la entrada de audio y la entrada de control por voltaje y sus respectivas salidas, y esta que es el control de modo A o AB, en donde, bueno, obviamente acá vamos a poner en el GND, vamos a poner el ground, en tensión negativa vamos a poner VEE y en tensión positiva, por supuesto, VCC, ¿no? Ya sabemos que VCC es 12 volt y VEE en mi caso es menos 12 volts. Entonces, si tomamos solamente una de los VCA, que después vamos a replicar para cada uno de los otros 4, primero agreguémosle el circuito de salida, que es con este TL072. Es un operacional, no importa si es 72 o 74. Yo voy a utilizar un 74 porque seguramente voy a necesitar voy a utilizar varios. Entonces vamos a utilizar uno de los operacionales que está en el TL74. Y bueno, podemos ver que la salida va a la entrada inversora del TLS del operacional con una resistencia de 20K y un capacitor de 100 pico de feedback, y en el positivo conectado directamente a tierra. Entonces, en principio así quedaría la salida de mi VCA, pero hay un detalle, y es que todavía no lo testé y quizás se me pasó el dato, pero entiendo que si esto va conectado así, lo que entre va a salir normal y acá se va a invertir la señal y vamos a tener invertida la salida con respecto a la entrada. Con lo cual, dependiendo de la aplicación, puede ser eso un problema. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es a la entrada también poner un operacional que por un lado me va a servir para poder sumar otras señales. Si yo quiero a la entrada, por ejemplo, ponerle 2 entradas, ¿no? Como ya vimos también en el capítulo anterior, podemos sumar varias señales utilizando un sumador con un operacional, y de paso me resuelve el problema de la inversión. Ahora, con este nuevo operacional, entonces puedo meter acá una señal, otra señal, ponerle un atenuador también, ¿no? Como vimos la vez pasada, ponerle un potenciómetro para atenuar una señal u otra. Tenemos como una pequeña mixer acá antes de entrar al VCA. Bueno, acá tenemos entonces las dos entradas, ¿no? Acá voy a conectar mi entrada de señal 1, mi entrada de señal 2, atenuadores. Acá hay un pequeño divisor resistivo y sumamos lo que sea acá y acá y lo pasamos por este operacional donde se va a invertir. Va a entrar a mi operacional, a mi VCA, va a salir y va a volver a invertirse luego de pasar también por este pequeño filtro. Y así tendríamos concluida lo que es mi cadena de audio, por así decirlo. Ahora lo que falta es encargarnos de la parte de control. El control por voltaje, que como dijimos, 0 volt va a ser ganancia unitaria, 3.33 volt aproximadamente va a ser atenuación infinita. Entonces, supongamos que tenemos acá mi entrada de control por voltaje. Bueno, voy a poder, en principio te voy a poner este potenciómetro para poder atenuarla, llevarla a 0. Y sabemos que esta entrada de control por voltaje va a ir aproximadamente de 0 volt a 5, ¿no? Donde 0 volt para mí va a ser atenuación infinita, o sea, voy a querer que el VCA permanezca cerrado, y al revés, digamos, cuando llegue voltaje, que el VCA se abra. Además de este atenuador, le voy a agregar también otro potenciómetro más para darle voltaje y tener una ganancia inicial.
Saben que yo lo puedo abrir a este VCA por medio de un potenciómetro que simplemente le envíe voltaje, en este caso voltaje positivo. Entonces me voy a valer de vuelta de uno de estos operacionales para invertir la señal por un lado, ya que cuando acá esté el voltaje subiendo a la salida de la operacional va a estar bajando, y además voy a sumarle a todo esto un valor negativo para poder offsetearlo. Entonces, de esa forma, cuando haya 0 volt a la entrada de mis entradas de control, a la salida voy a tener siempre 3.33 volts o 3.40 volts. Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a poner, como dije, mis dos entradas de voltaje acá, ¿no? Como dijimos, si acá viene de 0 a 5, al invertirse acá va a ir de 0 a menos 5, pero voy además a sumarle, por medio de un trinpot que voy a utilizar, un voltaje de calibración en el que siempre haya menos 3.33 volts. Entonces así quedaría mi entrada de control de voltaje. Con como decía, con este trinpot de acá, esto va a ser un trinpot de 10 vueltas aproximadamente, me tengo que asegurar que acá siempre haya 3.33 volts para que cuando acá haya 0 y acá haya 0, estos 3.33 volts se conviertan en 3.33 volts positivos, y esos 3.33 volts positivos entrando a la entrada de control de mi VCA efectivamente va a estar atenuando la señal a menos infinito. Y cuando le llegue voltaje acá, supongamos en el caso ideal 3.33 volts, ¿no? De 0 a 3.33 menos 3.33, ¿no? Se van a sumar, va a quedar en 0 y ahí va a haber ganancia unitaria. Y si llega a 5 volts va a haber ganancia positiva, o sea, le va a dar más volumen de lo que esté entrando. No sé si lo va a saturar o qué, pero bueno, ahora lo vamos a escuchar. De última, eso lo podemos corregir de acá, ¿no? Y llevar esto todavía más bajo para que el voltaje que llegue no lo afecte. Eso hay que revisarlo. Pero bueno, en principio más o menos así tendríamos nuestro esquema armado de lo que va a ser mi VCA, y después, bueno, si falta algo o me olvido de algo, lo corregiremos. Y bueno, teniendo este esquema listo, en principio vamos a probarlo así como está, pero después lo único que tendría que hacer es repetir esto por los otros 4 VCA, hacer exactamente lo mismo. Con lo cual, si hacemos 4 VCAs, tenemos 3 operacionales por cada VCA, un total de 12 operacionales, con lo cual con 3 TL74 deberíamos de estar bien. Cada TL74 trae 4, así que 3 tenemos 12. Y luego vamos a tener un potenciómetro para la atenuación del control por voltaje de entrada, un potenciómetro para la ganancia inicial de ese VCA y 2 potenciómetros para meter hasta 2 señales dentro de mi VCA. Podría sacarle una, no sé, ya tengo una mixer bastante grande, pero vamos a dejarlo porque, bueno, nunca se sabe, siempre es mejor tener de más que sobre y no que falte. Así que, bueno, sin mucho más, vamos a probarlo en la proto y vemos si hay que corregir algo. Bueno, acá tenemos el circuito entonces y vamos a armar en 2 protoboards porque vamos a tener 4 VCAs y una sola proto no me va a alcanzar. Así que lo que vamos a hacer es, si bien voy a armar solamente un circuito, puse 3 TL74 ya pensando en cómo voy a disponer todo para tener los 4 andandos, ¿está bien? Entonces yo creo que aquí hay 2 TL que van a ser los 8 que van a estar para las entradas y uno acá con los 4 que van a ser para las 4 salidas. Y después, como dije, vamos a necesitar 12 potenciómetros, 16 potenciómetros, van a ser 2 potenciómetros para las 2 entradas de audio, o de señal en realidad, puede ser de audio o de control también, y 2 potenciómetros, uno para atenuación de la entrada de control y otro para ganancia inicial. Entonces 16 potes. Bueno, me alcanzó justo para que entren 4, 4, 4 y 4. Después le voy a poner un papel acá para que no me enclare bien qué es cada cosa, así no me mareo. Y bueno, ahora solamente restaría conectar los cables, principalmente. Bueno, obviamente la alimentación tiene que estar más 12 con más 12, menos 12 con este menos 12, y después todos los tierras unidos. Y bueno, poner la alimentación a cada uno de los integrados. En el caso de los TL74 era la 11 y la 4, positivo y negativo, si mal no recuerdo. Y bueno, en el AS2164, pata 16 y 9, más menos 12, y después el 8 la tierra. Bueno, ahí tengo la alimentación de los 4 integrados. Me di cuenta de que el positivo está en la pata 4, con lo cual tuve que dar vueltas a los integrados para que me quede el positivo de aquel lado. Me había olvidado de ese detalle. Y bueno, me voy a concentrar ahora en armar solamente uno de los VCAs
y después, si está todo bien, pasaría a sumar al resto. Voy a agregarle el trim pot también, que me había olvidado. Este trim pot va a ser mi entrada de voltaje negativo que va a ir al sumador para el control por voltaje, ¿no? Es el que va, digamos, tengo que regularlo para que cuando no haya nada conectado, o sea, cuando haya cero acá, esto tenga el voltaje necesario negativo, que en principio, digamos, en teoría es menos 3.33 volts, para que al invertirse tenga acá 3.33 positivo, acá haya ganancia menos infinito, ¿no? O sea, atenuación infinita. Bueno, lista entonces mi VCA. Tenemos todo conectado, algunas cosas que estuve cambiando. Había puesto mal la alimentación del VCA, lo corregí. Y bueno, ya está todo listo para probar. Vamos a conectar a mi otra parte del Sinte, que es los dos osciladores y la mixer. Y vamos a ver cómo funciona. Obviamente, bueno, tenemos que conectar las alimentaciones, positivo, tierra y negativo. Y bueno, vamos a hacer una prueba a ver qué pasa. Y bueno, primero vamos a medir bien qué tenemos en la entrada de control por voltaje del VCA. Primero vamos a dejar las dos entradas de control por voltaje en 0, las dos entradas de audio también en 0, y vamos a medir qué hay en la entrada de control por voltaje de mi integrado, que bueno, tendría que haber menos de 3.33 volts. Bueno, acá podemos ver que está llegando 1.6 volts, ¿también? O sea, con nada, digamos con 0 de voltaje, está llegando a 1.6, con lo cual está muy cerca del 0, que es la ganancia unitaria. Para que yo tenga atenuación completa tendría que estar en menos 3.3. Vamos a darle al trim pot, que como decía acá hay menos 2 volts. Menos 2 volts, que a la salida se invierte, entonces van a llegar más 2 volts, o bueno, casi 2 volts, alguna pérdida tiene, pero la idea es que acá le estoy dando tensión negativa y se está invirtiendo y está yendo positivo. Entonces, acá tenemos 3.3, que debería de ser menos ganancia infinita. Entonces, cuando a mi entrada de control por voltaje, ¿no? Acá vamos a tener a la salida de mi sumador, en este momento, podemos ver que hay menos 3.3. Si yo a mi perilla de ganancia inicial le doy rosca, va a empezar a sumar voltaje positivo. Ven que acá la perilla está totalmente a la izquierda, o sea, hay 0 saliendo a medida que le voy dando voltaje positivo. El voltaje que está llegando a la entrada de control por voltaje del VCA se va llegando, pareciendo cada vez más a 0. O sea, cuando acá le doy 3 voltios, 3.3, 3.3 más menos 3.3 igual a 0, y acá estamos en ganancia unitaria. El problema es que yo voy a llegar a estas entradas de control por voltaje con 5 volts al menos, entonces lo ideal sería que esto me dé menos 5 volts, entonces así por lo menos lo tengo en un valor un poco más parecido a lo que voy a necesitar después cuando trabaje con las envolventes. Quizás incluso hasta le podría dar un poco más, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. De última después vamos viendo en función de lo que vayamos conectándole y demás. Ahí estamos en 5 volts. ¿Está bien? Entonces significa que cuando yo le envíe una envolvente que vaya de 0 a 5, esto va a ir de 5 a 0 y se va a abrir el VCA conforme a esa envolvente. Y por supuesto tengo también para llevar esto de 5 a 0 con mi ganancia inicial, que bueno, que es tiene poquito recorrido porque esto está conectado a más 12 volts, con lo cual tengo o sea, un poco menos de, no sé, el 40% del recorrido para llegar a ganancia unitaria, y luego empiezo a darle mayor amplitud y bueno, puedo llegarlo a saturación, ¿no? Incluso. Entonces eso hay que tener cuidado. Bueno, ahora vamos a hacer una conexión simple. Vamos a conectarle el oscilador. Un oscilador vamos a ponerlo a la entrada de audio y el otro oscilador lo vamos a poner en LFO. Vamos a poner un capacitor más lento. Ahí estamos bien. Y entonces vamos a ingresar primero a la entrada de... Vamos a salir de acá, perdón, con la salida de esta forma de onda. Vamos a entrar a la entrada de audio del VCA. De la salida del VCA vamos a ir a la salida de audio, así directo. Se supone que
Ahora voy a buscar un papel para entender el conexionado. Lo que estamos haciendo ahora es conectar un VCO a la entrada de un VCA, así derecho, a la entrada de audio, y su control por voltaje lo estoy regulando yo con un potenciómetro conectado a más 12, ¿no? Y esto directamente a la salida de audio para escuchar. Entonces, si ahora le subo digamos, el control de amplitud de la entrada del VCA, no va a pasar nada, porque está mi perilla de control por voltaje totalmente cerrada. Si ahora le subo la amplitud, esto es mi ganancia inicial, ¿está bien? Si ahora en lugar de utilizarlo manualmente con esta perilla le conecto un cable de este oscilador a la entrada de control por voltaje de este VCA, es decir, estoy haciendo esto, LFO saliendo y conectándome al VCA también, voy a estar modulando la amplitud de este VCA por medio del voltaje variable de este VCO, que estoy, si no me equivoco, en la forma de onda diente de sierra. Entonces abro la amplitud de modulación y ahí tenemos modulando este VCO, este LFO en realidad ahora a este VCO, a la amplitud de este VCO por medio del VCA. Ahí con diente de sierra. Acá con cuadrada. Voy a dar la diente de sierra ahora acá a la salida. Ahora la triangular. Fíjense que la amplitud de esta cuadrada también tiene mucho voltaje. Si yo le doy mucha amplitud, llega a saturar. ¿Está bien? Entonces eso tengo que cuidarlo. Y obviamente esto lo puedo hacer tanto en alta frecuencia como en baja frecuencia. Y acá lo que estoy haciendo es básicamente como un principio de síntesis AM, ponele, ¿no? Donde estoy modulando ahora esto en frecuencia de audio, un VCO, modulando la amplitud de otro VCO por medio de un VCA. Entonces, bueno, ahora que vemos que funciona y que creo que está todo bien, podemos terminar de armar el resto de los VCA. Se me ocurrió también que le podría agregar al VCA, igual que en la mixer, se le podría poner a la salida, podríamos tomar este punto de acá y agregarle, igual que con la mixer, un LED que se encienda en función de si tenemos o no señal a la salida. ¿Está bien? Que nos indica un poco también que haga de búmetro total. Los LEDs no cuestan nada y me ayuda a tener un mejor control, bueno, mejor monitoreo, digamos, ¿no? De cada uno de los VCA, ¿no? Si le ponemos acá a la salida una resistencia con otra resistencia a tierra, igual que en la otra, y el transistor conectado a tierra, y del otro lado desde VCC, que mal que estoy dibujando, y otra resistencia, y conectado de esta manera. Entonces por cada vez que haya una señal a la salida del VCA, va a hacer que se encienda, se polarice el transistor y se encienda el LED, dándonos la señal de que hay una señal de audio saliendo. ¿Está bien? Así que, bueno, vamos entonces a proceder a armarlo. Bueno, primero armarlo en el KiCad y después, una vez que esté en el KiCad listo, voy a pasar acá a armarlo todo en el protoboard. Bueno, entonces terminado acá mi esquema, armé el KiCad. Lo único que hice fue repartir todo por 4 y acomodarlo más o menos donde entrara. En general hay formas más prolijas de hacer esto, pero bueno, yo lo quise hacer con cable para que se entienda bien todo lo que estaba haciendo y a dónde iba cada cosa. Me faltó la resistencia del modo, que esto es una resistencia que va a positivo, que en el esquemático indica que es una de 7.5K
Pero puede ir o no puede ir, esto es opcional creo, o sea, depende. La verdad que no me puse a ver la diferencia entre uno y otro. Yo recién lo estuve manejando abierto y no hizo nada, no funcionó normal, quiero decir. En fin, entonces lo que tenemos a la entrada es esto, y a la salida lo que le agregué fue, como dije, el LED. Puse una resistencia de 330 a la salida. Esta va a ser mi salida de audio, mi salida de señal en realidad, puede ser de audio o de control. Esta resistencia que está ahí para protección, y le puse, como dije, este diodo que polariza este transistor y que enciende este LED. Y así tenemos en las 4 salidas un LED que se va a encender en función de la actividad que haya en los VCAs. ¿Qué más? Después, bueno, acá abajo puse obviamente las alimentaciones de cada uno de los TL. Son 3 TL, pata 4 positivo, pata 11 negativo. Y bueno, puse los capacitores de desacople, que recién no se los puse, pero bueno, es mejor ponérselos. Vengo trabajando sin estos últimamente, pero bueno, siempre conviene tenerlos estos puestos. Y creo que nada más. Con eso estamos entonces. Lo voy a imprimir y voy a armarlo todo en la proto, y así hacemos las pruebas correspondientes. Bueno, listo mis 4 VCAs. Terminé de poner todo, después de corregir algún que otro error. Acá está listo. Tenemos entonces cada 4 potenciómetros tenemos uno de los VCAs, que tiene 2 entradas, como dijimos, de control por voltaje. En realidad una entrada por control por voltaje y otra que es de ganancia inicial, que está conectada directamente al positivo. Obviamente, como esto es una protoboard, yo podría cambiar eso si eventualmente necesito alguna vez modificar algo, tener 2 entradas, por ejemplo, de control por voltaje en un mismo VCA. Lo podría simplemente quitando este cablecito que está conectado a positivo, y bueno, ahí podría utilizarlo como una segunda entrada de control por voltaje. Y luego 2 entradas de audio que funcionan básicamente como una pequeña mixer, no tiene ningún secreto más que eso. Y lo mismo repetido por 4. Le agregué entonces acá los LEDs de cada uno para poder utilizar o poder visualizar cuál es la actividad de la salida. Y bueno, ahora solamente restaría probarlo. Le vamos a agregar entonces mi otra parte que ya tenía, los 2 VCO con la mixer de los 4 canales. Le puse las etiquetas también para poder ir identificándolo mejor. Eventualmente le podría agregar otros detalles más, por ejemplo, qué cosa es cada potenciómetro, pero bueno. Y lo que vamos a hacer, además, voy a agregar otra protoboard más acá, porque lo que vamos a hacer es controlar esto con mi BitStep, que es un sequencer externo para poder disparar los VCA de manera secuenciada. Entonces acá voy a poner un par de entradas de plug para poder conectarlo. Y bueno, obviamente tengo que conectar la alimentación de una protoboard con la otra. Bueno, este es mi BitStep, que lo que va a hacer esto básicamente son varios sequencers que tiene metido en un solo aparato, pero yo simplemente voy a utilizar 2 canales de gate y un canal de control por voltaje para modificar, digamos, 2 VCAs. Voy a conectar un VCO a un VCA, el otro VCO a otro VCA, y esos 2 VCA van a ser abiertos directamente por la señal de gate. En general, la señal de gate, como ya hemos visto, en realidad se utiliza para disparar una envolvente, una señal de trigger, lo mismo. Pero en este caso, como no tengo envolventes todavía, lo voy a conectar directamente a la entrada de control por voltaje del VCA, que va a hacer que se abra de golpe y se cierre de golpe y nada más. Y por otro lado, en uno de esos canales le voy a conectar también otro plug más para control por voltaje, y de esa manera poder controlar la afinación de algún VCO, y ese VCO va a estar al mismo tiempo sincronizado por el otro para poder mantenerme dentro de los armónicos del oscilador master. Bueno, entonces ya tengo todo conectado. Tenemos acá la salida de audio y tenemos acá los 3 conectores desde el BitStep. El amarillo y el naranja son gate y pitch, es un voltaje que está pensado para la afinación, que va a ser, digamos, volt por octava básicamente. El gate es simplemente de 0 a 8 volt. Y el azul, que es otra señal de gate. Entonces, lo que dijimos fue, primero, vamos a sincronizar este oscilador con este. Luego vamos a conectar los 2 VCO por separados a 2 entradas de audio de 2 VCAs. De los VCAs vamos a salir hacia la mixer, a 2 canales de la mixer. Ahora que lo pienso, esta salida de audio la voy a poner de este lado para que me quede más cerca, porque la mixer va a ser mi última etapa. Entonces lo vamos a poner acá. Bueno, la salida del VCA, de los 2 VCAs en realidad, van a ir a canal 1 y canal 2 respectivamente. Estoy medio complicado con... Bueno, voy a poner acá en canal 3 y 4 mejor, porque tengo cables un poco cortos, ya no me quedan largos. Ahora en unos capítulos voy a hacer cómo fabricarse unos cables de patch que sean mejores que estos, que la verdad que son bastante feos e incómodos, pero bueno, ahora me voy a arreglar como pueda con esto. Bueno, esto es lo que tengo hecho hasta ahora. Entonces conecté un VCO sincronizando al otro, y luego cada uno de los VCOs conectado a 2 VCAs independientes, y esos 2 VCAs están entrados al canal 3 y 4 de la mixer.
Ahí como están, digamos, si yo abriese el canal, digamos, de las mixers y les abriese la ganancia inicial, deberíamos de tener sonido. Entonces ahí tenemos un oscilador y el otro. Y bueno, ahora que están sonando los dos, lo que vamos a hacer es a estos dos VCAs dispararlos en función de las señales de gate del bitstep, ¿no? O sea, les cerré las ganancias iniciales de ambos, siguen abiertas en las mixers los canales, pero obviamente como está el VCA cerrado no está llegando nada. Empecé a cambiar de lugar esto más para acá para tener más fácil, cablecitos más cortos, poder llegar más fácil a los VCAs. Bueno, entonces conectados los gates a las entradas de control por voltaje de los VCAs, ¿no? Se van a estar disparando en función de los momentos que yo le diga en este sequencer. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos en el paso 1, 6 y 13, y en el otro sequencer tenemos en el 1, 5, 9, 2 y 13, ¿no? Podemos poner otros valores, y si yo le doy play, y si yo le doy play, tenemos los dos canales, ¿no? O sea, por un lado, ¿no? Se puede ver ahí que este VCA ahora no están dando. Y ahora solamente este de acá. Y ambos a la vez. Puedo meter el tempo también. Y ahora, como decía, lo que puedo hacer es, además, con el amarillo, controlar lo que es el pitch de este VCO. Bueno, entonces ahora pongo play y este sequencer va a estar además cambiando la nota de esto, que no sé ni, digamos, está medio al azar, pero como está sincronizado siempre va a caer como dentro de los armónicos matemáticos, ¿está bien? Y bueno, por supuesto siempre le podemos poner un poco de delay a todo esto. Si yo cambio la afinación del oscilador master, cambia todo, ¿no? Cambia toda la afinación, digamos, también del otro oscilador. A ver cómo se ve esto con un poco menos de luz. Bueno, creo que por hoy es todo. Ya en próximos capítulos vamos a tratar de hacer un secuenciador para no depender de esto. Ahora necesitaba probarlo para poder escuchar algunas variantes. Pero bueno, lo importante es entender este conexionado que hice, ¿no? O sea, del bitstep con las dos salidas de gate a controlar dos VCAs que se abrían y que dejaban pasar el sonido de los dos VCOs, y en esta mixer se mezclaban y salían a mi salida de audio. Y después, al mismo tiempo que el canal del gate abría este VCA, también cambiaba el pitch de este VCO, pero como este VCO estaba sincronizado con este otro VCO, siempre se movía dentro de o sea, como que se bloqueaba, intentaba seguir siempre los armónicos de este otro VCO.
Y después lo que hice fue, bueno, agregarle un delay, pero eso fue aparte. También vamos a hacer un capítulo para hacer un delay y olvidarnos un poco de tratar de depender cada vez menos de otra cosa que no esté montado dentro de las protoboards. Así que esto fue todo. Como siempre, suscríbanse, ya saben, todo eso que a mí me dan una mano y me alientan a seguir. Y nos vemos la próxima entonces.